Evangelio de hoy. Domingo 3 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 1 al 11a. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste. Porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. Lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús alza los ojos al cielo. No porque Dios esté lejos, sino porque ese gesto manifiesta una disposición interior de confianza y entrega total. Su oración no es una formalidad, sino un diálogo vivo con el Padre, que ha guiado cada paso de su misión en la tierra. Y ahora, al llegar la hora decisiva, no busca escapar del dolor, sino glorificar a aquel que lo envió, cumpliendo hasta el final su voluntad santa. Padre, ha llegado la hora, dice con solemnidad. No como quien señala un instante cronológico cualquiera, sino como quien reconoce que el momento de consumar el plan de salvación ha madurado plenamente. No es la hora del hombre, sino la hora de Dios. La hora en que la gloria divina se revelará de modo paradójico. No en la magnificencia de lo visible, sino en la humillación de la cruz, donde el amor se mostrará invencible. Jesús no pide gloria para sí mismo de modo egoísta, sino para que el Padre sea glorificado en él, y a través de él. Esta glorificación no es prestigio, ni honor humano, sino manifestación plena del amor fiel, de la misericordia incondicional, y de la unidad entre el Hijo y el Padre. Cuando Jesús es levantado en la cruz, el mundo no ve derrota, sino el rostro verdadero de Dios que no retiene su vida, sino que la entrega para salvar. En este diálogo íntimo, Jesús deja ver que su autoridad sobre toda carne no es dominio opresor, sino poder para dar vida eterna. Vida que consiste en conocer al Padre y al Hijo enviado por Él. Conocer no es solo saber, sino entrar en comunión viva, en relación de amor y obediencia, donde el alma se une a Dios y participa de su plenitud. Más allá del tiempo, del espacio y de toda medida humana. Jesús declara que ha glorificado al Padre en la tierra, cumpliendo la obra que le fue confiada. Cada palabra,
Cada gesto. Cada milagro. Cada silencio. Han sido parte de esa obra perfecta que ahora llega a su culmen. Y no hay mayor gloria que la fidelidad absoluta. Vivida sin desvíos. Incluso cuando eso implica pasar por la entrega total. Por la incomprensión. Por el abandono. Y por la cruz misma. Al hablar de la gloria que tenía junto al Padre antes de la creación del mundo, Jesús revela el misterio de su preexistencia divina. Él no comenzó a ser cuando nació en Belén, sino que ya era desde la eternidad, en comunión perfecta con el Padre. Y ahora ese Hijo eterno asume la historia. Se encarna y devuelve todo al Padre, para que esa gloria que lo envolvía vuelva a resplandecer. No como privilegio, sino como expresión de amor obediente. Jesús ha manifestado el nombre del Padre a los que el Padre le dio. Y eso significa que ha revelado su rostro, su ser más profundo, su voluntad salvadora. No hay mayor revelación que Jesús mismo, que ha hecho visible al invisible. Y ha dejado grabada en el corazón humano la certeza de que Dios no está lejano ni indiferente, sino cercano, presente y eternamente fiel. Los discípulos han recibido las palabras del Hijo. Y aunque aún no comprenden todo, han creído que Él viene del Padre. Esa fe incipiente, frágil, pero verdadera, es el germen de la Iglesia, que será fortalecida por el Espíritu, y que deberá proclamar al mundo esta verdad inquebrantable: que Jesús es el enviado del Padre, el Salvador, el Señor de la vida. Jesús no ruega por el mundo en general, sino por los que el Padre le ha confiado, porque son suyos. Y en ellos se refleja la herencia del amor divino. Su oración es precisa, apasionada, paternal, porque sabe que estos discípulos enfrentarán pruebas, y solo podrán mantenerse si permanecen unidos al Padre, sostenidos por su gracia, y envueltos en la unidad que Él desea para ellos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, declara Jesús, mostrando la unidad perfecta entre Él y el Padre. Una unidad que no es sólo de voluntad, sino de ser, de naturaleza, de amor ininterrumpido. En esta comunión divina se funda toda nuestra esperanza. Porque si hemos sido incorporados a Cristo, entonces estamos también incluidos en el abrazo eterno del Padre, que no nos deja ni nos olvida. Jesús dice que ha sido glorificado en ellos. Y eso es extraordinario, porque significa que su presencia viva ha transformado a los discípulos de tal forma que ya son reflejo de su gloria. Aunque imperfectos, aunque todavía inmaduros en su fe, ya manifiestan la obra que Él ha realizado en sus corazones. Y eso demuestra que la gloria de Dios no se revela solo en los cielos, sino también en la pequeñez humana transformada por el amor divino. Jesús declara que ya no está en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y Él va al Padre. Esa tensión entre la partida del Maestro y la permanencia de los discípulos encierra el drama de la fe. Porque ellos deberán vivir sin la presencia física de Jesús, pero con la certeza espiritual de que Él intercede por ellos, los acompaña y los sostiene desde el corazón del Padre. Esta oración revela el corazón de Jesús como intercesor.
Él no se desentiende de sus amigos. No los abandona, sino que los lleva consigo ante el Padre, con un amor que no disminuye ni se apaga. Y esa es nuestra seguridad más profunda. Que Cristo ora por nosotros, que pronuncia nuestro nombre con ternura, que presenta nuestra vida herida ante el trono de la gracia, pidiendo no que seamos sacados del mundo, sino que seamos guardados en el nombre del Padre. El nombre del Padre que Jesús ha dado a conocer no es un conjunto de letras, sino su misma identidad santa. Conocer el nombre de Dios es entrar en relación con Él, vivir en su presencia, invocar su cercanía en medio de las tinieblas del mundo. Por eso Jesús ora para que sean protegidos en ese nombre. Porque sabe que el mundo ofrece muchos otros nombres falsos, muchas voces seductoras. Pero solo el nombre del Padre da vida verdadera. En esta súplica, Jesús anticipa su deseo profundo de unidad entre los discípulos, para que sean uno como nosotros. Esta unidad no es uniformidad, ni acuerdo superficial, sino comunión en el amor, en la fe, en la entrega mutua, como la que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Esa unidad será el signo visible de que Jesús ha sido verdaderamente enviado por el Padre. Y será el testimonio más poderoso para el mundo dividido. La oración de Jesús no es solamente por sus discípulos de entonces, sino también por todos los que creerán en Él a través de su palabra, lo cual nos incluye a nosotros. Por tanto, cada línea de esta oración nos toca personalmente y nos revela cuánto nos ama Jesús, cuánto desea nuestra salvación, nuestra unidad y nuestra fidelidad en medio del mundo, que a veces ignora, rechaza o incluso persigue la luz de Dios. Jesús ora como Hijo amado, como sacerdote eterno, como Cordero que será entregado, pero también como hermano mayor que no quiere dejar solos a sus hermanos menores. Su oración es la fuente de toda oración cristiana, porque en ella se revela la confianza total en la voluntad del Padre, y también el deseo ardiente de salvación para todos, aun para los que todavía no lo conocen, o no han escuchado su nombre con el corazón abierto. La hora de Jesús es también nuestra hora, porque estamos llamados a participar de su cruz y de su resurrección, a unirnos a su oración, a ofrecernos al Padre como Él se ofrece, y a vivir en la esperanza de que el amor vence a la muerte. Cada uno de nosotros tiene una hora en que debe glorificar a Dios, en lo oculto o en lo público, en la alegría o en el sufrimiento, sabiendo que esa hora no es castigo, sino participación en el misterio redentor. El tono de esta oración es de ternura infinita, de confianza profunda, de abandono total. No hay rastro de ansiedad, ni de temor. Porque quien vive unido al Padre no se deja vencer por las sombras. Jesús es consciente de que lo espera la cruz, pero también sabe que el Padre está con él, que no lo deja solo. Y esa certeza le permite orar con serenidad, incluso por aquellos que pronto lo abandonarán. Cada palabra de este pasaje es un eco eterno que resuena en la Iglesia. Los cristianos de todos los tiempos han vuelto a este capítulo para encontrar consuelo, sentido y dirección en medio de sus luchas. Es la oración sacerdotal de Cristo, que como sumo sacerdote intercede una y otra vez,
sin cesar, por sus hermanos dispersos en el mundo, para que todos sean uno, para que todos vivan en la verdad, y para que todos alcancen la gloria prometida. Jesús no se limita a pedir por protección física, ni por éxitos visibles en la misión de los discípulos, sino que eleva su súplica a un nivel más alto. Pide que ellos sean guardados en el nombre del Padre, lo cual significa permanecer en la identidad profunda de Dios, vivir en comunión con su voluntad santa, y no dejarse seducir por las propuestas engañosas del mundo, que promete paz, pero siembra división, que habla de libertad, pero conduce a esclavitud. Esta oración es un puente entre la intimidad divina y la realidad humana. Jesús lleva en su corazón a los discípulos, con sus debilidades, sus miedos, sus imperfecciones, pero también con su amor sincero, su deseo de seguirle, y su apertura al reino. No espera perfección, sino disponibilidad. No exige fuerza, sino confianza. No impone normas externas, sino que invita a permanecer unidos desde el corazón, al declarar que todo lo suyo es del Padre, y que todo lo del Padre es suyo. Jesús expresa su unidad perfecta con Dios. Una comunión sin fisuras, donde no hay competencia, ni división. Este es el modelo para la Iglesia, llamada a vivir en esa misma reciprocidad, donde cada miembro reconoce que su bien es también el bien de los otros, y donde nadie se apropia de lo que es don gratuito del Padre, sino que todo se comparte en la lógica del amor. Cuando Jesús dice que ha sido glorificado en ellos, reconoce que sus discípulos, aunque frágiles, ya manifiestan algo de su luz. Y eso da esperanza. Porque no se trata de que sean perfectos para reflejar la gloria, sino de que permitan que el amor transforme sus corazones. Cada gesto de fidelidad, cada renuncia al egoísmo, cada acto de perdón, ya glorifica al Hijo. Y por tanto, al Padre también. Jesús ora con conciencia de que su hora ha llegado. Y sabe que dejará físicamente a los suyos. Pero eso no lo aleja de ellos. Porque en el misterio de su Pascua, Él permanecerá presente de otro modo. Más profundo. Más universal. Por eso su oración no es de despedida vacía, sino de entrega confiada, en la certeza de que los suyos seguirán su camino si permanecen en la verdad, en el amor y en la unidad. El pedido de Jesús para que sean uno como Él y el Padre son uno. Es una meta altísima, casi imposible desde lo humano, pero plenamente realizable desde el Espíritu. No se trata de organización externa, sino de comunión interior, de amor mutuo, de humildad que acoge al otro, de confianza que no sospecha, y de servicio que no busca dominar, sino elevar al otro. El Padre Santo que Jesús invoca revela la trascendencia de Dios, pero también su cercanía amorosa. Es santo porque está más allá de todo. Y es Padre porque se ha acercado a nosotros con ternura infinita. Y es en ese nombre santo, no en nuestras propias fuerzas, que podemos ser guardados, protegidos, sostenidos en medio de las tormentas que muchas veces sacuden la fe. El mundo,
como Jesús lo entiende aquí, es el sistema que rechaza la luz, que se encierra en sí mismo, que niega la verdad y persigue la bondad. Por eso los discípulos no son del mundo, porque han recibido la palabra y han creído en él. Pero como siguen en el mundo, Jesús ora para que el Padre no los saque, sino que los guarde, que los preserve de la seducción y del odio. Esta protección no es un escudo físico, ni un privilegio mágico, sino una gracia interior, que fortalece el alma, que da discernimiento, que permite resistir la tentación y permanecer fieles. Porque la vida cristiana no es huida del mundo, sino presencia transformadora en él. Como sal, como luz, como levadura escondida que hace crecer la masa. Jesús está plenamente consciente de la fragilidad de los suyos, pero también de su potencial de santidad. Por eso no los idealiza, pero tampoco los desprecia. Los ama como son, y los entrega al Padre como un tesoro precioso, para que en él encuentren su fuerza, su misión y su plenitud, sabiendo que su debilidad será transformada por la gracia, y que su vida será fecunda si permanecen unidos a él. Jesús, en su oración, revela que su misión no ha sido simplemente enseñar o hacer milagros, sino comunicar la vida eterna, que consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él ha enviado. Este conocimiento no es solo intelectual, sino una comunión profunda, íntima, transformadora, que va modelando el corazón según el amor de Dios, y que produce frutos de justicia y de paz, al pedir que los discípulos sean uno. Jesús no desea uniformidad, sino unidad en la diversidad. Él conoce las diferencias de carácter, de historia, de dones entre sus seguidores. Y sin embargo ora para que todos ellos estén unidos en un solo amor, como Él y el Padre lo están. Esto es una meta desafiante, que solo el Espíritu Santo puede hacer posible. Cuando los corazones se abren a perdonar, a acoger y a servir sin esperar recompensa. Jesús habla con claridad de su partida, no como un abandono, sino como un paso necesario para glorificar al Padre y enviar el Espíritu a sus discípulos. Él sabe que su ausencia visible será dura para ellos, pero también sabe que no los dejará solos. Por eso esta oración es tan consoladora, porque muestra que incluso antes de irse, Jesús ya los está encomendando con ternura a las manos del Padre, donde estarán siempre protegidos. La expresión "he manifestado tu nombre" implica una revelación íntima, profunda, del ser mismo de Dios. Jesús no vino a dar información sobre Dios, sino a hacerlo cercano, accesible, entrañable. Por eso llama a Dios Padre, y enseña a los discípulos a orar así. Conocer el nombre del Padre es conocer su corazón, su misericordia, su fidelidad, su justicia que no aplasta, sino que levanta y libera. Jesús no ora por el mundo en el sentido del sistema cerrado a Dios, sino por aquellos que el Padre le ha dado. Es decir, aquellos que han abierto su corazón a la fe, que han recibido su palabra y han creído en su origen divino.
Esta elección no es elitista, sino gratuita. Y lleva consigo una gran responsabilidad, ser testigos del amor en medio de un mundo que muchas veces lo rechaza o lo tergiversa. Cuando Jesús dice que ya no está en el mundo, pero que ellos sí están, se refiere al tránsito que está a punto de vivir. Su camino lo llevará a la cruz, a la resurrección y a volver al Padre. Sin embargo, los discípulos permanecerán en medio de las dificultades, las persecuciones, las tentaciones. Por eso Jesús los confía al Padre. Porque sabe que solo desde esa relación íntima podrán resistir y ser fieles. La gloria que el Padre ha dado al Hijo, Jesús la comparte con sus discípulos. Esta gloria no es humana, ni basada en prestigios, sino que es la gloria del amor que se entrega, que se dona, que se hace siervo. Es la gloria de la cruz, que desde fuera parece derrota, pero desde dentro es victoria sobre el odio, sobre el egoísmo, sobre la muerte misma. Jesús nos enseña con su oración a confiar, a entregarnos en manos del Padre, a no depender solo de nuestras fuerzas, sino a abrirnos al poder transformador de la gracia. Esta oración es también modelo para nosotros, para que aprendamos a orar no solo por nuestras necesidades, sino por los demás, especialmente por aquellos que nos han sido confiados, como familia, amigos, comunidad. La vida cristiana nace de esta relación con el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. No se trata de seguir una moral fría, ni de cumplir ritos vacíos, sino de vivir en una comunión que transforma todo lo que somos. Por eso, cuanto más profundamente conocemos a Jesús, más claramente se nos revela el rostro del Padre, y más crece en nosotros la capacidad de amar como Él ama. Esta oración de Jesús es al mismo tiempo testamento espiritual, diálogo con el Padre, y acto de amor por sus discípulos. En ella se revela su corazón lleno de ternura, su obediencia sin reservas, y su deseo ardiente de que todos los suyos permanezcan en el amor. Leerla con atención, meditarla con fe, y acogerla como propia, es dejarse transformar por el mismo amor que sostuvo a Jesús en su hora más decisiva. Jesús muestra que su identidad está completamente unida al Padre, y que su misión ha sido glorificarlo en la tierra, cumpliendo todo lo que le fue encomendado. Esta glorificación no es solo un acto final, sino una constante en su vida, donde cada palabra, cada gesto, cada sanación y cada sufrimiento ha sido una expresión de amor al Padre, y por tanto una manifestación de su gloria. Al pedir ser glorificado con la gloria que tenía antes de la creación del mundo, Jesús deja ver su preexistencia divina, esa eternidad compartida con el Padre, desde donde partió para venir al mundo, y a la que ahora desea volver. Este regreso no es abandono de la humanidad, sino plenitud del plan de salvación. Porque al volver al Padre lo hace con su humanidad asumida, llevándonos a todos en su corazón de mediador. Jesús sabe que ha dado a conocer al Padre, no solo enseñando, sino también viviendo según su voluntad.
mostrándonos que el Dios verdadero no es distante ni frío, sino cercano, compasivo, atento a cada herida del corazón humano. Esta revelación no se hace en discursos teóricos, sino en el pan compartido, en los pies lavados, en los abrazos de perdón y en la entrega silenciosa de la cruz. Los discípulos han sido elegidos y llamados por el Padre, no porque fueran sabios, fuertes o perfectos, sino porque se han abierto a la palabra de Jesús. En ellos, el Evangelio ha comenzado a dar fruto, aunque todavía incompleto. Jesús los confía al Padre porque sabe que su fidelidad dependerá del amor que los sostenga y de la comunión que vivan con Él incluso después de su partida. La vida eterna que Jesús ha venido a ofrecer no es algo que comienza después de la muerte, sino una realidad que inicia ya, cuando uno se deja amar por Dios y comienza a vivir según su luz. Quien conoce al Padre y a Jesús como su enviado, ya ha entrado en una nueva forma de existencia, donde el egoísmo empieza a morir y el amor brota como manantial eterno. Jesús sabe que sus discípulos son frágiles, que tienen miedo, que dudan, y que incluso algunos lo van a abandonar. Sin embargo, no deja de amarlos. No deja de confiarles la misión. No se avergüenza de llamarlos suyos. Esto revela la fidelidad de Dios, que no retira su amor cuando fallamos, sino que nos sostiene y nos espera para levantarnos. El mundo, en el lenguaje de Jesús, muchas veces representa la realidad que se opone a Dios, que cierra su corazón a la verdad, que vive centrada en sí misma. Por eso, cuando Jesús ora por sus discípulos, pide que no sean del mundo, aunque estén en él. Pide que no se dejen contagiar por la lógica del poder, del egoísmo, de la indiferencia, sino que vivan como hijos de la luz. Esta oración nos muestra cómo Jesús cuida del alma de cada uno de nosotros, cómo lleva nuestros nombres en su corazón, cómo intercede incluso antes de que lo busquemos. No somos olvidados, ni anónimos para Él. Él nos conoce, nos llama, nos guarda, y pide al Padre que nos proteja de todo lo que pueda alejarnos de su amor. La gloria de Dios no es una luz lejana, ni una fuerza imponente, sino la humildad de un hijo que se hace siervo, que ama hasta el extremo, que perdona incluso a quienes lo crucifican. Cuando contemplamos esta gloria, nuestra propia vida se transforma, y comenzamos a ver el mundo con los ojos del amor, de la compasión, de la entrega sin condiciones. Jesús no está solo al final de su camino, aunque sus discípulos se dispersen. Su comunión con el Padre permanece firme. Su confianza no se quiebra. Por eso puede decir con serenidad que ha cumplido su obra, que ha glorificado al Padre, y que ahora le entrega todo de vuelta. Esta entrega es para nosotros modelo de cómo vivir, de cómo confiar, de cómo morir al egoísmo para resucitar al amor pleno. Jesús expresa que ha manifestado el nombre del Padre a quienes le fueron dados, indicando que su misión no ha sido solo enseñar, sino revelar al Padre en su verdadera identidad, como un Dios de amor, de misericordia, de cercanía,
Ese nombre revelado no es una palabra mágica, sino una presencia viva. Una relación íntima. Una confianza inquebrantable, que transforma el corazón de quien lo acoge. La fidelidad de los discípulos a la palabra de Jesús, aunque imperfecta, es señal de que han creído y han reconocido el origen divino del Hijo. Su fe no es resultado de la lógica humana, ni del poder, ni del milagro como espectáculo, sino del encuentro con una persona viva, que habla al corazón, que llama por el nombre, que ofrece una verdad que libera y que consuela. Jesús ora por ellos, no por el mundo, porque ellos han aceptado su palabra y pertenecen ya a otra lógica, la del reino, donde el poder no se impone, sino que se pone al servicio, donde la vida se dona, no se retiene, donde el amor es la medida de todo. Esta distinción no es de desprecio, sino de misión, porque el mundo será alcanzado por el testimonio de estos mismos discípulos. La oración de Jesús es intercesora, pero también es una expresión de unidad profunda con el Padre, porque todo lo suyo es del Padre, y todo lo del Padre es suyo. Este lenguaje de pertenencia mutua manifiesta la comunión divina, y al mismo tiempo, el lugar que ocupan los discípulos en ese misterio de amor, ya que son también parte de esa entrega recíproca. Y por ello se realiza esa glorificación compartida. Jesús no se queda en la gloria que él posee, sino que desea compartirla, extenderla, hacer que otros también entren en esa alegría de comunión con Dios. Por eso su oración no es para sí, sino para sus amigos, que continúan su obra en el mundo, no por méritos propios, sino porque han sido consagrados en la verdad, y enviados a dar testimonio con su vida. Jesús revela que está por dejar el mundo, y que sus discípulos se quedarán en él, lo cual pone de manifiesto su preocupación amorosa, su ternura por quienes todavía deberán afrontar dificultades, rechazos y pruebas. No los abandona, no los olvida, sino que los encomienda al Padre, que es más grande, y cuya protección será constante. En este momento solemne de oración, se percibe el corazón de Jesús como sacerdote eterno, que se ofrece por los suyos, que intercede con compasión, que asume el peso de cada debilidad, y que lleva en sí la esperanza de una humanidad renovada. En él, la oración no es un rito, sino una expresión de entrega total, donde se revela el verdadero rostro del amor divino. Jesús pone el acento en la revelación del Padre, no como un conocimiento teórico, sino como una experiencia que transforma. Quien conoce al Padre no puede permanecer igual, porque ha sido tocado por la verdad, y llamado a vivir según esa luz. Por eso, la vida cristiana es una vida nueva, no una mejora moral solamente, sino una participación en la misma vida de Dios. La unión entre el Padre y el Hijo es el modelo de la unión a la que estamos llamados. No una unión forzada, ni simplemente institucional, sino una comunión de amor, de entrega, de pertenencia total. Cuando el cristiano vive unido a Dios, su vida se convierte también en oración viva.
En ofrenda silenciosa. En testimonio que habla incluso sin palabras. Jesús no pide que los discípulos sean sacados del mundo, sino que sean protegidos del mal. Eso significa que la vocación del cristiano no es huir de la realidad, ni esconderse de los desafíos, sino afrontarlos desde la fuerza del amor de Dios, con la seguridad de que no están solos, de que su Maestro ora por ellos, y de que su vida es custodiada desde lo alto. La oración de Jesús nos invita a mirar la unidad como un camino espiritual profundo, donde la diferencia no es enemiga, sino oportunidad de enriquecimiento. En esa diversidad armoniosa se refleja el misterio de Dios mismo, que es comunión eterna, y que llama a sus discípulos a vivir la misma experiencia de comunión y amor. El Padre que ha dado todo al Hijo, y el Hijo que ha cumplido la obra confiada, son el modelo perfecto de entrega y confianza. Esta entrega no es una debilidad, sino la fuerza más grande que existe, porque transforma la historia y abre caminos nuevos de esperanza. En la vida cristiana, aprender a confiar y entregarse es aprender a vivir plenamente. Jesús sabe que su tiempo en la tierra está llegando a su fin, pero su oración está llena de esperanza. Esta esperanza no es ingenua, sino fundada en la fidelidad del Padre, en la certeza de que el amor vence siempre, en medio de la prueba y del dolor. Esta esperanza es el ancla segura del alma, que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. La presencia de Jesús en el mundo, aunque temporal, no es pasajera. Él está siempre unido al Padre, y por eso su misión sigue viva. Esta continuidad de la misión nos recuerda que no estamos solos, que el Espíritu de verdad estará con nosotros para guiarnos, para fortalecernos y para hacernos testigos valientes. La oración del Señor también es un modelo para nuestra vida espiritual. Así como Él se dirige al Padre con confianza filial, nosotros estamos invitados a hacer lo mismo, a abrir nuestro corazón en la oración sincera, a expresar nuestras dudas, miedos y anhelos. La oración no es solo pedir, sino también escuchar y dejarse transformar por la palabra de Dios. Al pedir por sus discípulos, Jesús también nos muestra la dimensión comunitaria de la fe. No somos llamados a vivir el seguimiento de manera aislada, sino en comunión con otros. Esta comunión es fuente de fortaleza, de aprendizaje, de perdón y de crecimiento espiritual. Construir comunidad es construir el reino de Dios en la tierra. La luz que Jesús nos ofrece no es solo para iluminar el camino, sino para disipar las tinieblas del mundo. Esa luz viene del Padre y se manifiesta en el Hijo. Al vivir en esa luz, somos llamados a reflejarla en cada acto, en cada palabra, en cada gesto de amor. La verdadera luz nunca se esconde, siempre se comparte. La oración de Jesús nos desafía a renovar nuestra propia relación con el Padre. ¿Qué tan profunda es nuestra confianza? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida cotidiana? Esta invitación a la reflexión nos invita a superar las superficialidades, a buscar una fe madura, que se sostenga no solo en emociones pasajeras, sino en una experiencia viva de comunión con Dios. El amor que Jesús expresa en esta oración no es una idea abstracta, sino un amor encarnado, que se hace presente en la vida concreta. Este amor es paciencia, es entrega,
Es perdón. Es servicio. En la medida en que aprendemos a amar así, nos hacemos verdaderos discípulos. Y la presencia de Dios se vuelve visible en el mundo. Finalmente, la oración de Jesús es una invitación constante a mirar al mundo con ojos de fe. Aunque la realidad pueda parecer difícil, confusa o incluso hostil, sabemos que no estamos abandonados. El Padre y el Hijo están siempre presentes. Y su amor nos acompaña en cada paso. Esta certeza es la que nos da valor para seguir adelante. Para hacer luz en medio de la oscuridad. Y para construir la paz verdadera. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.